Imagina esto. Estás en las calles brumosas de Ámsterdam, donde el olor a café y canales tranquilos esconde una guerra invisible que deja cabezas cortadas en las aceras. Nadie se atreve a mirar atrás. En el centro de ese infierno, un chileno de ojos fríos y sonrisa calculadora mueve los hilos de millones en cocaína, sicarios y traiciones que cruzan océanos. Su nombre corre como un susurro letal. Richard Rico, el chileno más temido del mundo. Durante años operó en las sombras, intocable, hasta que un error lo arrastró a la luz. ¿Cómo un chico de un pueblo chileno terminó reinando el narco europeo? Quédate, porque esta historia te va a atrapar como una red que no ves venir. Y cuando termine, entenderás por qué su caída fue el principio de un caos que aún resuena. Ámsterdam, la ciudad de las bicicletas y los museos, parece un paraíso para el turista desprevenido, pero bajo esa capa de luces y tulipanes late un submundo feroz donde el narcotráfico ha convertido las calles en campos de batalla. Durante la última década, Europa ha visto cómo el hachís y la cocaína inundan sus puertos, no solo desde Marruecos, sino a través de redes sofisticadas que lavan dinero en casinos y financian guerras silenciosas. Los Países Bajos, con su puerto de Rotterdam como puerta de entrada al continente, se han convertido en el epicentro de esta plaga. Aquí, las guerras Mokro, esas batallas entre clanes marroquíes asentados en Europa, han salpicado las noticias con escenas de película, ejecuciones públicas, coches bomba y familias destrozadas. Pero lo que pocos saben es que detrás de esos titulares, un extranjero, un chileno, tejía la telaraña que alimentaba el terror. No es un barrio cualquiera el que vio nacer esta pesadilla. Piensa en los suburbios de Ámsterdam, como Bijlmer o los bloques de Rotterdam, donde comunidades inmigrantes luchan contra la pobreza, el desempleo que roza el 40% y una marginación que empuja a los jóvenes a las esquinas. Para muchos, estos lugares son trampas inescapables, espacios cerrados donde las lealtades familiares chocan con la supervivencia diaria. Allí, las estructuras tradicionales de control, hermanos vigilando hermanos, tíos imponiendo reglas, se mezclan con el flujo constante de droga. El menudeo de hachís se convierte en algo más grande. Envíos masivos desde América Latina, alianzas con carteles colombianos y un terreno fértil para que el crimen organizado eche raíces profundas, casi imposibles de arrancar. En ese caldo de cultivo surgió la figura que cambiaría el juego. Richard Eduardo Riquelme Vega, conocido en el bajo mundo como Richard Rico o simplemente Rico el chileno. Su historia no empieza con balas ni fortunas, sino en la precariedad de un exilio forzado. Nacido el 14 de mayo de 1973 en Santiago de Chile, Richard era apenas un bebé cuando sus padres, involucrados en pequeños líos con la justicia por tráfico de drogas en la capital, decidieron huir de la dictadura incipiente de Pinochet. Se instalaron en Berlín Occidental, Alemania, en pleno corazón de la Guerra Fría, donde la familia Riquelme encontró refugio pero no paz. Sus padres, chilenos de clase baja con un pie en el mundo ilegal, fueron arrestados a mediados de los 80 por narcotráfico en las calles de Berlín. Richard, con solo 10 años, quedó solo, abandonado a la merced de un sistema que lo mandó de orfanato en orfanato. Esquivó la autoridad desde niño, aprendiendo a sobrevivir en las grietas de una ciudad dividida, donde el muro aún separaba mundos y las pandillas empezaban a reclutar a los huérfanos como él. Pero luego, todo giró. A los 18, con la reunificación alemana abriendo puertas y sombras, Richard se reinventó. Analfabeto en la escuela formal pero maestro de la calle, se sumergió en el submundo berlinés. Frío como el invierno del Rin, implacable en sus tratos y práctico hasta el hueso, empezó como mensajero para bandas locales. No era el típico matón de músculos. Su arma era la cabeza, la capacidad de leer a la gente y tejer alianzas que duraban. Pronto, escaló. De transportar paquetes de hachís a coordinar rutas desde Turquía, pasando por heroína de los Balcanes. Su acento neutro, mezcla de chileno, alemán y algo de español neutro, le permitía moverse como un fantasma entre comunidades. Y después, el salto grande. A los 20 y tantos, aterrizó en Ámsterdam, atraído por el bullicio del puerto y las guerras Mokro que dejaban vacíos de poder. Allí, Richard no se limitó a vender en esquinas. Se convirtió en la cabeza invisible de una organización que controlaba el menudeo y el mayoreo de cocaína, hachís y éxtasis en los Países Bajos y más allá. Su influencia no venía de pistolas ostentosas, sino de redes familiares que él mismo construyó.
esposas colombianas que lavaban dinero en boutiques de moda, primos lejanos reclutados como mulas y un clan de confianza que operaba como una piña, hermanos en las sombras, hijos de aliados en logística, cuñados en las finanzas. Todo encajaba en una estructura familiar que recordaba las tradiciones gitanas o latinas, pero adaptada al frío europeo. Nombres como El Potro o La Sombra, apodos de sus lugartenientes, flotaban en informes policiales, pero el núcleo era Richard, el que ordenaba, el que castigaba con precisión quirúrgica. Entre los que orbitaban su liderazgo estaba su media hermana colombiana, quien manejaba envíos desde Cali, y un sobrino alemán que coordinaba las guarderías, esos pisos francos donde se escondía la mercancía. Sin duda, la violencia marcó su leyenda. El clan de Rico acumuló episodios que helaban la sangre, palizas a traidores que terminaban en canales, amenazas anónimas a fiscales, y lo más brutal, su supuesta mano en las guerras Mocro. En 2016, una cabeza humana apareció frente a una cafetería en Ámsterdam, un mensaje claro de dominio, idéntico a los modus operandi de carteles mexicanos. Se hablaba de que Rico financiaba sicarios marroquíes para ajustar cuentas, usando drones para vigilancia y criptomonedas para pagos invisibles. Una completa locura, decían los agentes. Un chileno dirigiendo la orquesta del terror en la cuna de la tolerancia. Económicamente, el clan tampoco pasaba desapercibido. Investigaciones de Europol sacaron a la luz patrimonios que no cuadraban con vidas normales. Áticos en Rotterdam con vistas al puerto, yates amarrados en puertos belgas, joyas que brillaban en subastas de amberes y caballos de carreras en pistas españolas, todo para blanquear millones. En 2015, una pesquisa detectó flujos de decenas de millones de euros vinculados a su red, estimados en al menos 50 millones anuales solo en cocaína. Se intervinieron cuentas offshore en las Islas Vírgenes, propiedades en España bajo nombres falsos y vehículos de lujo como un Porsche que cruzaba fronteras sin parar. Esa riqueza servía para blindar operaciones, sobornos a aduaneros portuarios, lealtades compradas en barrios marginales y defensas jurídicas que dilataban procesos. Pero escucha esto. Durante años, la policía holandesa y la DEA observaban cómo el clan de Rico crecía sin freno. Cada redada menor terminaba igual. Un par de mulas detenidas, unos kilos incautados, y al poco, todo volvía a fluir como el agua de los canales. El problema era que Ámsterdam se había convertido en un ecosistema cerrado, casi impenetrable para los uniformados. Allí mandaba un solo nombre, aunque nadie lo dijera en voz alta: Rico. Para las fuerzas de seguridad, derribar su imperio no era solo cuestión de drogas, era un pulso por la autoridad. Si el Estado no imponía su ley en esos suburbios, el mensaje era demoledor. Había territorios en Europa donde las mafias marroquíes y sus aliados latinos dictaban las reglas. Por eso, cuando los investigadores empezaron a fraguar lo que se conocería como la Operación Sombras del Canal, un nombre en clave inspirado en los ríos que ocultan cuerpos, el objetivo no era atrapar camellos sueltos, era cortar el corazón, asfixiar las finanzas, desmantelar las alianzas y enviar un aviso a todo el continente. Rico ya no era intocable. La operación se cocinó en silencio desde finales de 2015. Durante meses, agentes encubiertos de la Policía Nacional Holandesa, en colaboración con Europol y la DEA, recopilaron datos como hormigas, vigilancias en cafés de Ámsterdam, pinchazos telefónicos que capturaban códigos como el paquete del sur para envíos de coca desde Colombia y seguimientos satelitales a yates que fingían ser turísticos. Los informes detallaban cómo el clan introducía cientos de kilos de hachís desde Marruecos vía España y cocaína pura desde puertos chilenos, irónicamente, usando contactos en su tierra natal. El verano de 2016 fue el detonante. Las guerras Mocro escalaban, un sicario decapitado en un parque, un coche bomba en un barrio de inmigrantes. La presión pública obligó a actuar. El 15 de septiembre de 2016, al amanecer, más de 100 agentes irrumpieron en una docena de direcciones en Ámsterdam y Rotterdam. No fue una redada de película barata. Helicópteros zumbaban sobre los tejados mientras vans blindados cortaban accesos. Se allanaron 32 domicilios simultáneos, deteniendo a 47 personas, incluyendo lugartenientes clave del clan. Incautaron 250 kilos de cocaína, valorados en 20 millones de euros en la calle, 80 de hachís, armas automáticas escondidas en sótanos y laptops con bitcoins por valor de 5 millones. En un piso franco cerca del puerto, hallaron pasaportes falsos chilenos, colombianos y españoles.
Las 3 identidades de Rico para moverse como pez en el agua. Pero el golpe mayor vino en las finanzas. Congelaron cuentas en bancos suizos por 8 millones de euros y un ático en el centro de Ámsterdam que servía de sala de juntas. También una colección de relojes Rolex y diamantes sueltos, prueba de lavado en joyerías. La policía hablaba de uno de los mayores desmantelamientos contra el narco en Europa Occidental. Para las autoridades, la caída de Rico tenía un peso simbólico. Por primera vez, un operador transnacional como él, no un capo local, sino un puente entre América y Europa, era expuesto de arriba abajo. 2 días después, un juez de Ámsterdam ordenó prisión para 22 de los detenidos principales, incluyendo a 3 familiares directos de Richard. Solo una de sus esposas, bajo fianza, quedó libre por falta de pruebas directas. A pesar de la contundencia, en el aire quedó una ambigüedad. Todos sabían que el negocio no paraba con unas esposas. Las calles de Bijlmer, aunque patrulladas, seguían viendo compradores en las sombras. Aún así, la operación Sombras del Canal marcó un antes y un después. Rico, el hombre que durante una década había sido el rey de las sombras, estaba herido, pero no caído del todo. Su red, aunque sangrante, tenía tentáculos que se extendían hasta Chile y Colombia. Ahora, con órdenes internacionales sobre su cabeza, Richard se convirtió en un fugitivo global, pero eso solo avivó su astucia. Se movió por Brasil, España y hasta Dubái, usando sus pasaportes para esquivar redadas. Y después, el error fatal. En octubre de 2017, creyendo en la impunidad de su tierra, aterrizó en Santiago de Chile. Allí, en un hotel lujoso del centro, con 36 millones de pesos en euros en maletines, el fruto de un último envío, Richard pensó que volvía a casa, pero la PDI chilena, alertada por Interpol, lo seguía paso a paso. Un equipo de 20 carabineros del O7 irrumpió en su suite, donde lo encontraron con una de sus 3 esposas colombianas. No hubo resistencia, solo esa sonrisa fría que tanto aterrorizaba en Europa. Detenido con cargos por lavado y asociación ilícita, su extradición a Países Bajos se aprobó en meses. En 2018, ante un tribunal de Ámsterdam, enfrentó el juicio que lo rompería. Asociación criminal, tráfico internacional de drogas, porte ilegal de armas y blanqueo de capitales. La fiscalía presentó pruebas irrefutables, grabaciones, transferencias, testigos infiltrados, que lo pintaban como el arquitecto de una red que movía 500 kilos anuales de cocaína, financiando la Mokro War con millones. Sin embargo, no todo fue cosido de oro para la acusación. Algunas escuchas telefónicas fueron declaradas nulas por vicios procesales, debilitando cargos menores como cohecho a funcionarios portuarios. Richard, defendido por abogados caros pagados con fondos legales, alegó ser un empresario inocente en importaciones de café, pero el jurado no compró. En 2019, lo condenaron a 11 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en Bosch, Holanda. Además, multas por 15 millones de euros y la pérdida de bienes, el ático, los yates, hasta un complejo turístico en Chillán, Chile, que las autoridades ahora investigan como fachada. Tras la sentencia, la pesquisa no paró. Se centró en cómo había manejado el dinero sucio durante años. El objetivo era desentrañar el blanqueo. Propiedades en España a nombre de testaferros, restaurantes en Rotterdam que inyectaban efectivo negro en facturas falsas y hasta inversiones en hipódromos belgas. Rico usaba mulas familiares para comprar todo, viviendas en barrios chics de Ámsterdam, locales comerciales en Amberes, coches de alta gama como Mercedes blindados. Muchos estaban a nombre de parientes o conocidos, complicando el rastro. Entre lo más llamativo, una discoteca en el centro de Rotterdam, ideal para mezclar ganancias ilícitas con entradas de clientes, y fincas en el sur de España, cerca de puertos clave para hachís. Estos negocios, con alto tráfico los fines de semana, eran perfectos para camuflar flujos. Vendían entradas, pero el verdadero ingreso era el narco lavado. La estrategia no se limitaba a compras. Usaban ventas encubiertas, manteniendo dueños formales mientras inyectaban fondos sucios en operaciones diarias. En la discoteca, por ejemplo, el alcohol se pagaba con ganancias limpias, pero el personal leal al clan desviaba porcentajes al bolsillo de Rico. Esto entorpecía incautaciones. La policía identificaba inversiones en constructoras holandesas, fachadas para mover millones en cripto. Además, métodos crudos. En 2017, durante un registro en un piso franco, hallaron maletas con 2 millones de euros en efectivo, envueltos en plástico bajo camas.
No solo billetes, joyas robadas en atracos a casas de Ámsterdam, expuestas luego en subastas para confirmar su origen ilícito. En 2020, Rico aceptó un acuerdo con la Fiscalía holandesa. Reconoció blanqueo parcial a cambio de reducir penas accesorias. Sumó 3 años más, pero evitó un juicio mayor que pedía 20. Otros 10 colaboradores pactaron penas de 1 a 5 años, multas de 200.000 a 500.000 euros. En total, 20 años de cárcel compartidos, con atenuantes por dilaciones en la investigación. El pacto recuperó bienes por 10 millones, pero dejó claro, el clan seguía vivo. Ahora, escucha. Años después, en 2023, un tribunal de apelaciones en La Haya dio un giro inesperado. Rico y 15 codeudados fueron absueltos de cargos menores por nulidad de pruebas. Unas intercepciones telefónicas vulneraron derechos fundamentales. La sentencia, de 200 páginas, invalidó evidencias clave, alegando fallos en la cadena de custodia. Aún así, otros lugartenientes cayeron. Su sobrino a 7 años, un cuñado a 4 por transportes específicos, uno con 100 kilos de hachís desde Gibraltar, otro con 50 de coca en un contenedor de frutas desde Colombia. Multas totales, 4 millones de euros. Durante el juicio, Rico alegó extorsión por rivales marroquíes, que le exigieron millones para no delatarlo. Esto pintó el ambiente. Presión constante, violencia latente. Pero a pesar de las condenas cumplidas, su actividad no se apagó. En 2022, una operación conjunta holandesa-chilena, Orígenes Ocultos, reveló nexos persistentes. Aunque en prisión, Rico coordinaba vía abogados. Envíos a España, lavado en Chile. Detuvieron a 8, incautando 100 kilos de hachís, 20 plantas de marihuana y 1 kilo de coca en dosis. Esta red mostró que, a sus 50 años, su influencia perduraba. Jerarquía familiar, contactos en prisiones. La reflexión es doble. Erradicar clanes como el de Rico es titánico, con adaptaciones constantes. Y la vigilancia incesante es clave, pues tras juicios, el crimen muta. Su historia plantea, ¿se detiene un imperio así? ¿O siempre hay un sucesor en las sombras? Hasta ahora, incierta. Aunque enjaulado, su legado, de Machalí a Ámsterdam, marca el narco transnacional. En este canal de crimen y narcotráfico, ¿crees que Rico realmente cayó? ¿O sigue moviendo hilos? ¿Hasta dónde llegan chilenos como él en Europa? Comenta abajo, te leo. Y esto es solo el principio. El bloque 2 desentrañará lo que vino después. Pero espera, porque lo que viene ahora te va a dejar con la mandíbula en el suelo. Imagina a un hombre como Richard Rico, esposado en un avión militar holandés, volando de regreso a Ámsterdam con 8 agentes de élite vigilándolo como a un tigre enjaulado, mientras abajo, en las calles que él dominaba, sus enemigos marroquíes ya planean cómo repartirse el botín de su caída. ¿Pensabas que su captura en Chile era el final? No, amigo. Eso fue solo el principio de un juicio que expuso no solo su imperio de sangre y cocaína, sino conexiones que llegaban hasta los peces gordos del crimen global, carteles colombianos, el clan Kinahan irlandés y un sicario marroquí que dejó cabezas rodando por las aceras. Quédate pegado, porque este bloque desentraña el proceso judicial que lo quebró, las grietas en su armadura de dinero sucio, y cómo, incluso en las sombras de una celda, su sombra aún aterroriza a Europa. Esto no es solo un juicio. Es el desmoronamiento de un rey que creyó ser inmortal. La extradición de Richard Rico no fue un paseo sencillo. Después de su detención en el Hotel Hyatt de Las Condes, el 20 de octubre de 2017, donde lo pillaron con 36 millones de pesos chilenos en euros en maletines, dinero fresco de un envío que olía a coca desde Colombia, el hombre que se hacía pasar por un inversor comerciante, se topó con la maquinaria de la justicia internacional, acompañado por una de sus 3 esposas colombianas, que juraba ser solo una turista inocente. Rico intentó jugar la carta de la negación total. No he hecho nada malo, hasta donde sé, declaró ante el juez chileno Manuel Valderrama, con esa sonrisa fría que tanto había intimidado a rivales en Rotterdam. Pero las alertas de Interpol y la Fiscalía de Ámsterdam no dejaban espacio para cuentos. Lo querían por asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, lavado de activos y porte ilegal de armas. Y no era un capricho. Su nombre encabezaba la lista de los 100 líderes criminales más buscados de Europa. El proceso en Chile se enredó como un ovillo de alambre de púas. Su abogado, Eduardo Picant, alegó que Holanda no había presentado pruebas suficientes, documentos mal traducidos al español,
testimonios anónimos que olían a chisme de taberna. Pero la Fiscalía, a través de Antonio Segovia de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, contraatacó con un dossier que pesaba como un yunque. Grabaciones de teléfonos encriptados, PGP, incautados en un piso franco en Dublín a Nauf Al-Fassi, alias El Belly, un lugarteniente de la Mokromafia que había huido de Ámsterdam tras un tiroteo. Esos mensajes, decodificados por la policía holandesa, mostraban a Rico coordinando envíos de cocaína desde puertos ecuatorianos, con frases como «El paquete del sur llega limpio, pero asegúrate de que el seguro vuele si algo sale mal». Y después, el golpe bajo. Evidencias de que financiaba la Mokro War, esa carnicería entre clanes marroquíes que había convertido los canales de Ámsterdam en ríos de sangre desde 2012. Pero, escucha esto, porque el enredo judicial no paró ahí. En marzo de 2018, la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición por 3 votos contra 2. Una decisión dividida que reflejaba las dudas sobre si Rico era el diablo en persona o un chivo expiatorio de mafias más grandes. Vigilado por 3 médicos para evitar un accidente en vuelo y escoltado por 8 policías de élite holandeses, Rico despegó en un avión militar rumbo a Ámsterdam. No fue un viaje de lujo. Llegó a la prisión de Buch, un búnker de máxima seguridad conocido como la prisión dentro de otra prisión, donde los reclusos como él pasan 23 horas al día en celdas insonorizadas, con visitas filtradas por rayos X. Allí, aislado de todo, empezó a digerir que su imperio, ese que había construido de orfanatos berlineses a yates en el Mar del Norte, se deshilachaba hilo a hilo. El juicio propiamente dicho, que arrancó en junio de 2020 en el búnker judicial de Osdorp, cerca del aeropuerto de Schiphol, fue un espectáculo que duró casi 1 año y medio. No un tribunal cualquiera, un fortín de hormigón armado con detectores de metales en cada puerta, francotiradores en los tejados y un jurado anónimo, porque la Mokro War había demostrado que los testigos terminaban flotando en canales. La Fiscalía holandesa, liderada por el fiscal Koos Ploeg, presentó un mosaico de pruebas que pintaba a Rico no como un simple traficante, sino como el arquitecto de una red transnacional que movía 500 kilos de cocaína al año, valorados en 50 millones de euros en la calle. Testimonios de arrepentidos. Uno de ellos, un exmula colombiana que había tragado paquetes en vuelos a Barcelona, detallaron cómo Rico usaba sus 3 nacionalidades, chilena, española y colombiana, para saltar fronteras como un conejo. Un día en Dubái cerrando tratos con emires lavadores, al siguiente en Madrid comprando propiedades a nombre de primos lejanos. Y entonces llegó el meollo. Las conexiones con los titanes del narco. Los mensajes PGP lo ligaban directamente a Ridwan Taghi, el capo supremo de la Mokromafia, extraditado de Dubái en 2019 y acusado de orquestar 16 asesinatos, incluido el del periodista Peter R. de Vries en 2021. El holandés loco, como lo llamaban en las calles, y Rico intercambiaban códigos sobre limpiar el tablero. Ejecuciones de rivales como el decapitado en la cafetería Fairuz de Ámsterdam en 2016, donde una cabeza envuelta en plástico apareció como advertencia. Pero no paraba ahí. Un vídeo en el teléfono de Rico mostraba a Daniel Kinahan, el heredero del cartel irlandés Kinahan, fumando en una villa de Marbella junto a Raffaele Imperiale, el italiano que lavaba millones en antigüedades romanas. Juntos, formaban el supercartel, un monstruo que dominaba el flujo de coca desde los urabeños colombianos hasta los puertos de Amberes, pasando por el estrecho de Gibraltar cargado de hachís marroquí. La defensa de Rico, a cargo de Leon Van Cleef, un abogado que había salvado a capos menores de cadenas perpetuas, intentó desmontar el castillo de naipes. Alegaron que los PGP eran frutos del árbol envenenado, obtenidos ilegalmente en Irlanda, donde la Garda había allanado el piso de Fassi sin orden europea clara. Mi cliente es un empresario de café y bienes raíces, no un verdugo, argumentó Van Cleef, mostrando facturas de importaciones desde Cali que olían a tapadera. Rico, testificando por video desde Bot para evitar atentados, se presentó como un exiliado golpeado por la vida, huérfano a los 7 años en una cárcel alemana por un error juvenil en 1990 y luego solo contactos comerciales con marroquíes para exportar frutas. Lágrimas incluidas, juró que el dinero en Chile era herencia de un tío en España, no ganancias de sangre. Pero el jurado, 11 hombres y mujeres ocultos tras pantallas, no mordió el anzuelo. Las pruebas forenses,
huellas en un alijo de 200 kilos de coca en Rotterdam, transferencias bancarias a cuentas en las Islas Vírgenes, eran demasiado sólidas. El veredicto cayó el 31 de mayo de 2021, como un mazazo en el búnker. Culpable de asociación criminal, lavado de capitales y dirección de una organización de asesinatos. 11 años de prisión, 15 millones de euros en multas y la confiscación de bienes por valor de 10 millones. El ático en Ámsterdam con cuadros de su rostro en las paredes, un toque narcisista que lo delató, yates en Bélgica, una discoteca en Rotterdam donde se mezclaba efectivo negro con entradas de fines de semana, y hasta el complejo turístico Reymar, en Chillán, Chile, a nombre de su padre Ricardo Riquelme, que ahora las autoridades chilenas investigan como fachada para remesas desde Europa. No lo condenaron por homicidios específicos. La fiscalía solo probó su rol en la logística, no en apretar gatillos, pero el mensaje era claro. Rico no era un pez pequeño, era el puente que alimentaba la guerra Mocro con balas y billetes. Pero aquí viene el giro que nadie vio venir. A pesar del golpe, el clan no se desangró del todo. Mientras Rico masticaba su sentencia en Boch, donde aprende árabe marroquí en clases obligatorias y pasa horas en un patio de 5 metros cuadrados, sus tentáculos siguieron moviéndose. En 2019, una pesquisa conjunta de la DEA y Europol desmanteló una ruta que llevaba a Chis desde Marruecos a España, con mulas que usaban pasaportes falsos idénticos a los de Rico, colombianos con acento chileno. Incautaron 80 kilos en un contenedor de frutas en Algeciras, y los testigos apuntaron a el chileno como el que aún coordinaba desde la sombra, usando abogados para pasar mensajes en visitas conyugales. Una de sus esposas, la colombiana que lo acompañó a Chile, fue interrogada en Cali por la Policía Nacional, revelando transferencias a una inmobiliaria en Bogotá que servía de banco paralelo para el clan. Y después, la ambigüedad postjuicio. En 2022, un recurso de apelación en La Haya cuestionó la validez de algunos PGP, alegando violaciones a la privacidad europea. No absolvieron a Rico. Eso habría sido un escándalo, pero redujeron multas accesorias y liberaron a 2 lugartenientes menores. Un sobrino alemán que manejaba guarderías de droga en Berlín y un cuñado español condenado solo a 2 años por un transporte fallido de 50 kilos de coca en un camión desde Valencia. La sentencia ampliada, de 200 páginas, detalló solo 3 operaciones probadas. Un envío de 100 kilos de hachís vía Gibraltar en 2015, otro de coca desde Ecuador interceptado en Ámsterdam en 2016 y un tercero con armas semiautomáticas traídas de Brasil para armar sicarios en la guerra Mocro. Multas totales bajaron a 4 millones de euros, y Rico alegó en la vista, por video, con voz calmada, que había sido extorsionado por rivales de Tagui, que le exigieron 2 millones para no delatarlo a la policía. Ahora, agárrate, porque el legado judicial de Rico trasciende su celda. Su caso inspiró Mocro Mafia, la serie holandesa que desde 2018 arrasa en Netflix Europa, con un personaje llamado Rico el Chileno, que fuma en villas de Marbella y ordena decapitaciones con la frialdad de un cirujano. Portadas en The Telegraph lo llamaron el fantasma de Ámsterdam, y hasta venden tazas con su foto por 16.000 pesos chilenos. Merchandising macabro junto a Griselda Blanco. Pero más allá del show, su caída mandó ondas de choque. En 2023, la Operación Tirreno, una entrega vigilada entre Italia y Chile, desmanteló una red que traficaba éxtasis desde Holanda, incautando 200 gramos en Santiago. 5 detenidos, 3 chilenos, 2 italianos, confesaron nexos con el chileno en Boch, que supuestamente enviaba instrucciones vía crypto-wallets desde prisión. La reflexión que deja este capítulo es punzante como una navaja oculta. Por un lado, evidencia cómo un juicio como el de Rico, con pruebas transfronterizas y jurados blindados, puede quebrar jerarquías que parecían de acero. Pero luego muestra la resiliencia del mal. Clanes como la Mocro Mafia se adaptan, reclutando a los hijos de los caídos para llenar vacíos y lavando dinero en cripto que ni Europol puede rastrear del todo. Y después, la pregunta que quema. 11 años bastan para domar a un hombre que, a los 17, ya traficaba en las sombras de Berlín. En 2025, con buena conducta, Rico podría salir en 2026. Su abogado Van Cleef lo admite. Teóricamente sí. Y especulan que aterrizaría en el Reymar de Chillán, ese oasis de cabañas a 8 kilómetros de la plaza,
donde trabajadores juran haberlo visto antes, planeando retornos discretos. Si deseas compartir tu opinión sobre el caso, sobre la evolución del blanqueo en España o sobre cualquier aspecto tratado, te invito a dejar tu comentario más abajo. Todos los puntos de vista respetuosos son bienvenidos y los leo personalmente. Gracias por haber acompañado estos 5 bloques. Seguiremos publicando contenido similar con la misma profundidad y rigor. Si te interesa, suscríbete y activa la campanita para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima entrega.